En esta nueva entrega vamos a tener lo que es la actividad de aprendizaje 6 y específicamente vamos a explicar lo que tiene que ver con su objetivo, que es que los aprendices determinen las políticas de aprovisionamiento, producción y distribución que responda a las exigencias del mercado de esas empresas independientes que sean comerciales, manufactureras, de servicios. En esta actividad, pues los aprendices tienen conocimiento que trabajamos tres evidencias. La primera con respecto a determinar y estructurar las políticas. La segunda en el foro con respecto a identificar los aspectos a tener en cuenta en la definición de políticas de acuerdo a las variables internas y externas. Y en la tercera se les subió un material físico a la plataforma correspondiente a un estudio de casos y con base en ese estudio de casos el estudiante debe de fijar algunas políticas de aprovisionamiento, producción y distribución. Y aquí tenemos el estudio de casos, es un estudio de casos tomado una especialización logística que trajo algún docente en la Universidad Libre, Seccional Pereira, y en ella pues se explica un estudio de caso, un caso, perdón, que sucedió dentro de una empresa y donde se definen muchas situaciones que afectan precisamente el buen funcionamiento de la empresa. Lo que se buscaba con este caso es que los estudiantes leyeran bien el caso de estudio, identificaran a través del diagnóstico de las debilidades de la empresa, definieran las políticas tanto de producción, de aprovisionamiento, producción y distribución y diera una conclusión final sobre el caso y la necesidad de, lógicamente, construir o definir políticas para para el buen funcionamiento de la empresa. Con respecto a eso, entonces nosotros lo que vamos a plantear en esta sesión o en este video es precisamente ese análisis de ese caso para efectos de que los aprendices en formación se den cuenta de la necesidad de fijar esas políticas. Entonces lo primero que encontramos en el caso o en el diagnóstico presentado en ese caso de estudio es que hay problemas de aprovisionamiento, hay problemas de producción y hay problemas de distribución. Esta es una metodología denominada la metodología del por qué. Aprendámosle a los niños. Cada vez que nosotros le decimos algo a los niños, le preguntamos o le estamos informando algo, los niños responden ¿y por qué? Y le responde uno y vuelven y preguntan ¿por qué? ¿Sí? Entonces, creo que en la forma de que seamos, en este caso, más niños, podemos identificar a través de ese por qué cuáles son las situaciones que vienen afectando precisamente los problemas de la empresa. Entonces, dentro de ese diagnóstico, lo primero que se encontró en el aprovisionamiento, o lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué problemas en el aprovisionamiento? Porque hay problemas con los dulces importados. Eso se define en el caso. ¿Y por qué hay problemas con los dulces importados? Porque llegaron dulces derretidos, melosos y pegados a la bolsa en el pedido que nuestro cliente hizo en la ciudad de Barranquilla. ¿Y por qué esos dulces derretidos, melosos y pegados llegaron pegados a la bolsa? Pues uno de los problemas que se dieron fue el reempaque del producto, un aumento considerable de la manipulación donde se descargó el producto. Lo que hicieron era que como no era el número de unidades dentro del empaque enviado por el proveedor, lo que hicieron fue una distribución en otro empaque de forma tal que se ve que hay una manipulación del producto. Seguramente la otra situación dentro del por qué estos dulces se vieron afectados es el posible material que utilizaron, un material no compatible con el producto en sí. Y la otra situación fue la falta de exigencia en el control de calidad precisamente de esos dulces. O sea, se demoraron mucho en hacer ese reempaque y lógicamente en esa trazabilidad que se hace del producto desde que ingresa hasta que finalmente es entregado en el cliente en Barranquilla, pues falta o una exigencia en el control de su calidad como tal. Como vamos a ver más adelante, otra situación que afectó los dulces derretidos fueron la demora en los tiempos de reempaque, la demora en los tiempos de entrega y el espacio físico utilizado precisamente para hacer ese reempaque. Entonces aquí podemos identificar inicialmente que en el caso del aprovisionamiento esta empresa pasa por todos esos problemas porque no hay una política clara. Eso es lo que queremos que entiendan a partir del diagnóstico y el análisis de ese caso.
En la segunda situación, en el aprovisionamiento también se dio, o sea, ¿por qué los problemas en el aprovisionamiento? Porque hubo demora en la compra de la lata importada de granos, otra de las situaciones que se vieron afectados y se identifica dentro del estudio de casos. ¿Y por qué la compra la demora en la compra de la lata importada de granos? Se hizo la compra tarde del proveedor de Miami. Entonces esos tiempos hacen, y lo pueden ver en el caso, que se diera una demora en el empaque del grano y esto afectara los tiempos que tendría que estar la lata en cuarentena para que calidad le pudiera dar el visto bueno. Entonces ahí se va afectado el producto. ¿Y por qué se hizo la compra tarde del proveedor de Miami? Porque la lata nacional fue rechazada por mala calidad. Otra situación que viven de esta empresa precisamente por sus debilidades, digámoslo así, hacia la construcción de ese modelo de la organización que define políticas. Recordemos que las políticas son el más alto nivel de la organización y si no hay políticas, pues las empresas se ven afectadas. La otra situación se dio con problemas en producción. ¿Por qué? Por desabastecimiento de enlatados de granos en la ciudad de Bogotá, el cliente en Bogotá. ¿Por qué se identificó ese desabastecimiento de grano? Por problemas en producción. ¿Por qué? Porque había desconocimiento y falta de trazabilidad en el proceso. Eso es lo que se identifica en el estudio de casos. La persona que produce versus la persona o el área que hace el análisis de calidad, no hay esa trazabilidad, no hay esa integración dentro del proceso. Hay demora en la producción precisamente por la demora en las latas, valga la redundancia, y también por los problemas en los controles de producción, donde no hay una integración entre las diferentes áreas que hacen parte de ese proceso. Por otro lado, se dio un sobrestock en inventario de dulces, compraron dulce para 4.7 meses. Esto también afectó de que el producto haya mantenido mucho tiempo en las estanterías o en el espacio de almacenamiento donde fueron dispuestas antes de salir o ser despachadas a los clientes. Según eso, hay sobre esto porque se compró de más por seguridad y esa compra de más pues es dada a una falta de integración con los demás procesos. Recuerden que una compra de más que lleva un sobre esto pues eso genera costos financieros, costos de almacenamiento y costos por residuo fallo. Cuando hablamos de residuo fallo nos referimos a la obsolescencia, a la merma, al robo, a los faltantes, a los sobrantes y una cantidad de situaciones que generan algunos costos visibles y otros costos ocultos para la organización. Y la otra situación fueron los problemas en distribución. ¿Por qué? Por el incumplimiento en la entrega de bebidas al Éxito de Medellín, por el incumplimiento de los granos en Bogotá, por el incumplimiento de las bebidas de los granos en Bogotá y de los dulces en Medellín. En el caso de Medellín, en el Éxito de Medellín, el pedido no llegó dentro del tiempo estimado, eran 24 horas. ¿Por qué no se cumplió? Por falta de coordinación entre los despachos y el transporte, por la falta de coordinación también con la contratación del transporte. En el caso de los dulces derretidos se dio por un mal despacho de los vehículos del producto en vehículos no refrigerados. Allí se dio una falta en la contratación del transporte, o sea, se contrató transporte no refrigerado y eso hizo que se afectara las situaciones en carretera. La falta de previsión, el suponer en logística, pusieron el carro a viajar de noche porque según ellos pues se iba a cumplir antes de amanecer en la ciudad de Barranquilla. Suponen y por cualquier trancón, cualquier situación en carretera hizo que se viera afectado el producto. Entonces la pregunta es con base en esto, ¿será que hace falta política en esta empresa? ¿Qué políticas podemos definir para los procesos de abastecimiento, producción y distribución? ¿Qué plan de mejoramiento podemos determinar para mejorar los procesos del negocio? Entonces, en esta evidencia yo quiero, o lo que se busca, es que el aprendiz precisamente primero identifique que la importancia de la definición de políticas. Si no hay políticas, cada uno hace lo que se le da la gana, en esas palabras. Lo segundo es que si no definimos políticas para los procesos logísticos de abastecimiento, producción y distribución, podemos tener políticas muy generales para la organización, pero cada uno de estos procesos exige y demanda que haya unas políticas claras para cada uno de ellos.
con base en esas políticas, haciendo el diagnóstico de la situación dada dentro del estudio de casos y identificando los mejoramientos, nosotros podemos llegar, como lo dice ahí, a un plan de mejora continua y sin duda alguna nuestros procesos logísticos dentro del negocio van a mejorar. Cuando digo qué política hace falta en la empresa, quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del aprovisionamiento o en el caso o esta última diapositiva que tiene que ver con la distribución, una política puede ser que de despachar los vehículos, se debe de conocer el tipo de carga, la naturaleza de carga para definir el transporte. En este caso, transporte refrigerado. Esa puede ser una política. La otra política puede ser con respecto a los tiempos de entrega. Entonces se define que por ejemplo, una política puede ser que se define para ciudades equidistantes a tantos kilómetros del centro de distribución de origen, se va a entregar en tanto tiempo. Para kilometraje o clientes que están en determinado espacio geográfico, se va a entregar en 48 horas. Y para las poblaciones que están a mayor distancia de tanto espacio geográfico en kilómetros, se entregará en 72 horas. Es decir, estamos definiendo políticas con respecto a los tiempos de entrega de acuerdo a la ubicación de los clientes. Asimismo, con respecto a la producción y asimismo con respecto al aprovisionamiento. Por ejemplo, en el caso del aprovisionamiento se puede definir que no se contrata o no se compra siempre y cuando no se haya hecho una búsqueda en el mercado proveedor, en el mercado local, antes de identificar posibles proveedores en el mercado internacional. Hablo específicamente de las latas de grano. En todo caso, quiero que entiendan que podemos sacar varias políticas y de eso se trata la evidencia, la tercera evidencia de la actividad 6, donde el estudiante, el aprendiz en formación debe identificar algunas políticas para los problemas de aprovisionamiento, producción y distribución. No es más, muchas gracias.